Las aventuras de Tom Sawyer, Mark Twain, capítulo 23. Estaban próximas las vacaciones. El señor Dobbins, habitualmente severo, se puso más irritable y despótico, creyendo que con eso luciría más su clase en los exámenes. La vara y la palmeta funcionaban a más y mejor, al menos entre los discípulos más pequeños. De aquí que los chicos más pequeños pasasen los días en el terror y el tormento y las noches ideando venganzas. No desperdiciaban ocasión de hacer al maestro una mala pasada, pero él les sacaba siempre ventaja. El castigo que seguía a cada propósito vengativo realizado era tan arrollador e imponente que los chicos se retiraban siempre de la palestra derrotados y maltrechos. Al fin se juntaron para conspirar y dieron con un plan que prometía una deslumbrante victoria. Tomaron juramento al chico del pintor decorador, le confiaron el proyecto y le pidieron su ayuda. Tenía él hartas razones para prestarla con júbilo, pues el maestro se hospedaba en su casa y había dado al chico infinitos motivos para aborrecerlo. La mujer del maestro se disponía a pasar unos días con una familia en el campo y no habría inconvenientes para realizar el plan. El maestro se acicalaba siempre para las grandes ocasiones, alegrándose un poco, y el hijo del pintor prometió que cuando llegase al estado preciso, en la tarde del día de los exámenes, él arreglaría la cosa mientras el maestro dormitaba en la silla, y después haría que lo despertasen con el tiempo justo para que saliera precipitadamente hacia la escuela. Por fin un día llegó la oportunidad. A las 8 de la noche la escuela estaba profusamente iluminada y adornada con guirnaldas y festones de follaje y de flores. El maestro estaba entronizado en su poltrona sobre una alta tarima con el pizarrón detrás de él. Parecía un tanto suavizado y blando. 3 filas de bancos a cada lado de él y 6 enfrente estaban ocupados por los dignatarios de la población y por los padres de los escolares. A su izquierda, detrás de los invitados, había una espaciosa plataforma provisional en la cual estaban sentados los alumnos que iban a tomar parte en los ejercicios. Filas de párvulos bien lavados y emperifollados hasta un grado de intolerable molestia. Filas de mocetones encogidos y zafios. Nevados bandos de niñas y señoritas vestidas de blanco linón y muselina y muy preocupadas de sus brazos desnudos, de las alhajas de sus abuelas, de sus cintas azules y rojas y de las flores en el cabello. El resto de la escuela estaba ocupado por los escolares que no tomaban parte en el acto. Los ejercicios comenzaron. Un chico diminuto se levantó y hurañamente recitó lo de «No podían ustedes esperar que un niño de mi corta edad hablase en público», etc., acompañándose con los ademanes trabajosos, exactos y espasmódicos que hubiera empleado una máquina, suponiendo que la máquina estuviese un tanto desarreglada. Pero salió del trance salvo y sano, aunque atrozmente asustado, y se ganó un aplauso general cuando hizo su reverencia ensayada 1000 veces y se retiró. Tom Sawyer avanzó con presuntuosa confianza y se lanzó en el inextinguible e indestructible discurso «O libertad o muerte», con briosa furia y frenética gesticulación, pero se atascó en la mitad. Un terrible pánico le sobrecogió de pronto. Las piernas le flaquearon y le faltaba la respiración. Verdad es que tenía manifiesta simpatía del auditorio, pero también su silencio, que era aún peor que la simpatía. El maestro frunció el ceño y esto colmó el desastre. Aún luchó un rato con su desleal memoria y después se retiró, derrotado. Surgió un débil aplauso de entre algunos del público, pero que murió al nacer. Siguieron otras conocidas joyas del género declamatorio. Después hubo un concurso de ortografía. La reducida clase de latín recitó meritoriamente. El número más importante del programa vino después. Composiciones originales
hecho por las señoritas. Cada una de estas, a su vez, se adelantó hasta el borde del tablado, se despejó la garganta y leyó su trabajo con premioso y aprensivo cuidado. Los temas eran los mismos que habían sido dilucidados en ocasiones análogas, antes que por ellas, por sus madres, sus abuelas, e indudablemente por toda su estirpe, en la línea femenina hasta más allá de las cruzadas. La amistad era uno. Recuerdos del pasado, la religión en la historia, las ventajas de la instrucción, comparación entre las formas de gobierno, melancolía, amor filial, anhelos del corazón, eran los otros. Una característica que prevalecía en esas composiciones era una bien nutrida y mimada melancolía, otra el pródigo despilfarro del lenguaje escogido, otra una tendencia a traer tiradas por los pelos frases y palabras de especial predilección hasta dejarlas agotadas y deshechas de cansancio, y una conspicua peculiaridad que les ponía el sello y las echaba a perder era la inevitable e insoportable moraleja que agitaba el aburrido final de todas y cada una de ellas. No importa cuál fuera el asunto, se hacía un desespero esfuerzo para buscarle las vueltas y presentarlo de modo que pudiera parecer edificante a las almas devotas. La insinceridad que saltaba a los ojos de tales sermones no fue suficiente para desterrar esa moda de las escuelas, y no lo es todavía, y quizá no lo sea mientras el mundo se tenga en pie. No hay ni una sola escuela en nuestro país en que las señoritas no se crean obligadas a rematar sus composiciones con una moraleja, y se puede observar que la moraleja de la muchacha más casquivana y menos religiosa de la escuela es siempre la más larga y la más inexorablemente piadosa. Pero basta de esto, porque las verdades acerca de nosotros mismos dejan siempre mal sabor en la boca, y volvamos a los exámenes. La primera composición leída fue una que tenía por título ¿Es eso pues la vida? Quizá el lector pueda soportar un trozo. En la senda de la vida, con qué ardientes ilusiones la fantasía juvenil saborea de antemano los goces de las fiestas y mundanos placeres. La ardorosa imaginación se afana en pintar cuadros de color de rosa. Con los ojos de la fantasía, la frívola esclava de la moda se ve a sí misma en medio de la deslumbrante concurrencia, siendo el centro de todas las miradas. Ve su figura grácil envuelta en níveas vestiduras, girando entre las parejas de baile, ávidas de placeres, su paso es el más ligero, su faz la más hermosa. Y así seguía y seguía en el mismo tono. De vez en cuando, durante la lectura, se alzaba un rumor de aprobación, acompañado de cuchicheos como ¡qué maravilla! ¡Qué elocuente! ¡Qué verdades! Y cuando al fin terminó con una moraleja singularmente aflictiva, los aplausos fueron entusiastas. Apareció enseguida una señorita de morena tez, ojos y pelo negro, que permaneció silenciosa unos impresionantes momentos. Asumió una expresión trágica y empezó a leer con pausado tono la pesadilla de 10 páginas manuscritas, que terminaban con una moraleja destructiva de toda esperanza para los que no pertenecieran a la secta presbiteriana. Se llevó el primer premio. Esta composición fue considerada como el más meritorio trabajo de los leídos en la velada. El alcalde, al entregar el premio a la autora, hizo un caluroso discurso, en el cual dijo que aquello era lo más elocuente que jamás había oído. El maestro, ablandado ya casi hasta la campechanería, puso a un lado la butaca, volvió la espalda al auditorio y empezó a trazar un mapa de América en el pizarrón, para los ejercicios de la clase de geografía. Pero aún tenía la mano insegura e hizo de aquello un lamentable berenjenal, y un rumor de apagadas risas corrió por todo el público. Se dio cuenta de lo que pasaba y se puso a enmendarlo. Pasó la esponja por algunas líneas y las trazó de nuevo, pero le salieron aún más absurdas y dislocadas, y las risitas fueron en aumento. Puso ahora toda su atención y empeño en la tarea, resuelto a no dejarse achicar por aquel regocijo.
Sentía que todas las miradas estaban fijas en él. Creyó que había triunfado al fin, y sin embargo las risas seguían cada vez más nutridas y ruidosas. Y había razón para ello. En el techo sobre la cabeza del maestro había una trampa que daba a una buhardilla. Por ella apareció un gato suspendido de una cuerda atada a su cuerpo. Tenía la cabeza envuelta en un trapo para que no maullase. Según iba bajando lentamente, se curvó hacia arriba y arañó la cuerda. Después se dobló hacia abajo, dando zarpazos al aire intangible. El jolgorio crecía. Ya estaba el gato tan solo a media cuarta de la cabeza del absorto maestro. Siguió bajando y hundió las uñas en la peluca. Se asió a ella furibundo y de pronto tiraron de él hacia arriba, con el trofeo en las garras. ¡Qué fulgores lanzó la calva del maestro! Como que el hijo del pintor se la había dorado. Con aquello acabó la función. Los chicos estaban vengados. Habían comenzado las vacaciones. Durante estas, Tom ingresó en la nueva orden de los adalides del antialcoholismo, atraído por lo vistoso y elegante de sus insignias y emblemas. Hizo promesa de no fumar, no mascar tabaco y no blasfemar mientras perteneciera a la orden. Hizo enseguida un nuevo descubrimiento, que era que comprometerse a no hacer una cosa es el procedimiento más seguro para que se desee hacerla. Tom se sintió inmediatamente atormentado por el deseo de beber y blasfemar, y éste se hizo tan irresistible que solo la esperanza de que se ofreciera ocasión para exhibirse luciendo la banda roja lo contuvo para que no abandonase la orden. El día de la independencia se acercaba, pero dejó de pensar en eso. Lo dejó de lado cuando aún no hacía 48 horas que arrastraba el grillete, y fijó todas sus esperanzas en el juez de paz, el viejísimo Greiser, que parecía estar enfermo de muerte, y al que se harían grandes funerales por lo encumbrado de su posición. Durante 3 días Tom estuvo preocupadísimo con la enfermedad del juez, pidiendo a cada instante noticias de su estado. A veces subían tanto sus esperanzas, tan altas estaban, que llegaba a sacar las insignias y a ensayar frente al espejo. Pero la salud del juez dio en conducirse con las más desanimadoras fluctuaciones. Al fin fue declarado fuera de peligro y después en franca convalecencia. Tom estaba indignado y como si se le hubiera hecho una ofensa personal. Presentó inmediatamente la dimisión y aquella noche el juez tuvo una recaída y murió. Tom juró que jamás se fiaría de un hombre como aquel. El entierro fue estupendo. Los adalides desfilaron con una pompa que parecía preparada intencionalmente para matar de envidia al renunciante. En cambio era libre, y eso ya era algo. Podía ya maldecir y beber, pero con gran sorpresa suya notó que no tenía ganas de ninguna de las dos cosas. Solo el hecho de que podía hacerlo le apagó el deseo y privó a aquellos placeres de todo encanto. Empezó a darse cuenta también de que las vacaciones, esperadas con tanto anhelo, se deslizaban aburridas. Intentó escribir un diario, pero como no se le ocurrió nada durante 3 días, abandonó la idea. En eso llegó al pueblo la primera orquesta de negros de la temporada, e hizo sensación. Tom y Joe Harper organizaron una banda de ejecutantes y fueron felices durante un par de días. También el glorioso día de la independencia fue en parte un fracaso, pues llovió a cántaros. No hubo procesión cívica y el hombre más eminente del mundo, según se imaginaba Tom, el señor Benton, un senador auténtico de los Estados Unidos, resultó un abrumador desencanto, pues no tenía 10 varas de estatura. Días después llegó un circo. Los muchachos jugaron a los títeres los 3 días siguientes, en tiendas hechas de retazos de esteras viejas. Precio de la entrada: 3 alfileres los chicos y 2 las chicas, y después se olvidaron del circo.
Llegaron un frenólogo y un magnetizador y se volvieron a ir, dejando al pueblo más aburrido que nunca. Hubo algunas fiestas de chicos y chicas, pero fueron pocas y tan plácidas que solo sirvieron para hacer los penosos intervalos entre ellas aún más penosos. Becky Thatcher se había ido a su casa de Constantinopla a pasar las vacaciones con sus padres, de modo que no le quedaba a la vida ni una faceta con brillo. El espantable secreto del asesinato era una crónica agonía. Era un verdadero cáncer por la persistencia y el sufrimiento. Después llegó el sarampión.